En esta presentación hablaremos sobre el tema el nacimiento de la ciencia moderna. Los integrantes del equipo son Avendaño Morales Tenoch, Emiliano Ortiz López y Quirós Cerezo Fabián. Para empezar, hablaremos del tema de la astronomía. Durante la época moderna de los siglos XV y XVIII, la astronomía experimentó una profunda transformación que marcó el inicio de la ciencia moderna. Esta transformación se refiere al salto que hubo en las investigaciones de filósofos, si se les podría llamar de esta forma, como, como Descartes, por ejemplo, los cuales no ocupaban experimentos o ciencia para hacer sus deducciones acerca del cosmos, sino que ellos simplemente ocupaban la razón o cosas filosóficas. Y Aristóteles fue el primer filósofo que propuso la teoría de un geocentrismo, el cual era un modelo planetario que ponía a la Tierra en medio y que los planetas, incluido el Sol, giraban alrededor de ella. Podemos destacar tres cosas importantes como el cambio de paradigma del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico y el uso de instrumentos y observación precisa, ya que en esta transición fue que se empezó a mejorar y hacer más uso de telescopios, por ejemplo, y el impacto filosófico, religioso y científico. El impacto religioso es porque la iglesia estaba como muy arraigada a las anteriores creencias y por eso le fue difícil a los nuevos matemáticos poder dar a conocer sus experimentos. Iniciamos con Nicolás Copérnico. Fue nacido en Polonia y fue un astrónomo y clérigo que en 1543 propuso un nuevo modelo cosmogólico llamado el heliocentrismo en su obra De Revolutionibus Orbium Caelestium. En ella dijo que el Sol estaba en medio del modelo y que los planetas, incluida la Tierra, giraban alrededor de él. Esta obra fue publicada en Alemania. Este fue como uno de sus mayores aportes y con él se puede decir que se inició esta nueva revolución astronómica. Posteriormente tenemos a Tycho Brahe. Este fue un astrónomo danés el cual construyó observatorios astronómicos, observatorios en los cuales hizo bastantes avances, como en 1572 observó y estudió una supernova, que en ese tiempo se le llamó una nueva estrella, o en 1577 que estudió un cometa y se dio cuenta que éste se movía más allá de la órbita lunar. Él no aceptó el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico, sino que hizo un modelo híbrido, en el cual decía que sí, el Sol estaba en medio del modelo y que los planetas giraban alrededor de él, pero que a su vez este Sol giraba alrededor de la Tierra, como si la Tierra fuera el centro de todo el modelo. Posteriormente tenemos a Johannes Kepler. Johannes Kepler fue un discípulo y un asistente del anterior astrónomo Tycho Brahe en Praga. Tras la muerte de Tycho Brahe en 1601, él tuvo acceso a sus registros y a todas sus investigaciones. Y a base de esto generó tres leyes fundamentales. Dos, en 1609. La primera ley decía que los planetas se mueven en órbitas con el Sol en uno de sus focos. La segunda ley plantea que un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Esas leyes se le llamaron leyes del movimiento planetario, y si bien no tuvieron mucho impacto en ese tiempo, ya que no se tenía como un conocimiento verdaderamente matemático y físico, posteriormente con las observaciones y con las leyes de Isaac Newton, pudieron cobrar más sentido. La tercera ley fue en 1619 y dice que existe una relación matemática precisa entre el periodo orbital de un planeta y su distancia media al Sol. Tenemos posteriormente a Galileo Galilei. Él en 1609 en Italia construyó uno de los primeros telescopios astronómicos, mejorando el diseño de anteriores telescopios. Con él hizo muy importantes observaciones, como lo fueron el descubrimiento de cráteres y montañas en la Luna, las fases de Venus o los cuatro más grandes satélites de Júpiter, que se llamaron Lo, Europa, Ganímedes y Calisto. Asimismo, observó la rotación del Sol. Él publicó en 1610 sus hallazgos
lo cual también llevó posteriormente a que en 1632 fuera juzgado por la Inquisición, es decir, por la religión católica. Posteriormente tenemos a Isaac Newton, nacido en Italia, que publicó Sifolis Naturalis Principia Mathematica en 1687. Se puede decir que fue el astrónomo que culminó con esta revolución, ya que formuló las tres leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, con las cuales explicó por qué los planetas se mueven según las leyes de Kepler, y además le dio un sentido más matemático y físico a toda esta revolución que ya se venía dando. Posteriormente tenemos las conclusiones. Se dice que se rompió la idea de un universo geocéntrico y que reflejó el orden divino centrado en el ser humano. Se adoptó una visión mecanizada del universo regulando por leyes naturales y matemáticas. Además, la Iglesia Católica se resistió inicialmente a los cambios, pero gradualmente se fue integrando a todos los modelos. El siguiente tema es la mecánica. La mecánica en el siglo XVI se produjeron grandes cambios. Sus principales autores fueron Esteban de Brujas y Galileo Galilei. Cada uno se centró en un tema en específico de la mecánica. Esteban se basó en la estática, es decir, los cuerpos en reposo, y Galileo Galilei se basó en la mecánica, es decir, cuerpos en movimiento. Bien, ahora pasamos con lo que es la dinámica. Todo comienza en 1586 cuando Stevin publica un nuevo libro llamado Estética e Hidrostática, donde va a explicar cómo él y su compañero Grocio habían experimentado sobre la caída de dos cuerpos cayendo por la fuerza de gravedad. Lo que hallaron fue que cuando un cuerpo ligero y otro pesado caían desde una misma altura, iban a tardar el mismo tiempo en llegar al suelo. Esto iba en contra de la física que ya nos había explicado antes Aristóteles, en lo cual había enseñado que los cuerpos eran ligeros y pesados debido a su naturaleza intrínseca y que todas las sustancias tenían su puesto natural en el universo, el cual se esforzaba en alcanzar con grado variable de éxito, de suerte que los cuerpos pesados caían y los cuerpos ligeros se iban a elevar con velocidades dependientes de su ligereza o su pesantez. Después pasamos con Galileo Galilei, que descubrió su gusto por las matemáticas, ya que él estaba estudiando la carrera de medicina. Esto lo descubre como un error, básicamente, ya que escucha una plática de las clases de matemáticas, lo que le causa un gran interés por esto, llevándolo a dedicarse al estudio de estas. En 1585 tuvo que dejar la universidad y a sus 25 años fue llamado a impartir cátedras en la que fue su universidad, que es la Universidad de Pisa. Ocupó su cátedra solamente durante 2 años y al cabo de sus siguientes 18 años fue nombrado profesor de matemáticas. Como descubrimientos podemos tener que se puso a prueba la doctrina aristotélica que sostenía que los cuerpos caen a diferentes velocidades. Se comprobó que una bala de cañón y una de mosquete caen al mismo tiempo, confirmando los experimentos previamente realizados por Stevin y Grocio en Delft. Y también se menciona que la velocidad de un objeto en caída aumenta progresivamente, como yo lo había señalado Leonardo. Galileo intentó hallar la ley en la que se iba a regular este aumento de la velocidad. Primero supuso que esta podía ser proporcional a la distancia que iba a ser recorrida, pero descartó esta idea después de darse cuenta que bajo esa lógica un cuerpo podría llegar a nunca caer, o sea, se podría mantener como quieto. Después vamos a pasar a que Galileo supuso que la velocidad en cada instante era proporcional al tiempo transcurrido. Es decir, que desde que el cuerpo quedaba libre, su velocidad iba a ser proporcional. Y verificó su idea, observando que si era correcta, la velocidad en un punto sería el doble de la velocidad media hasta ese punto. Esta velocidad media se obtenía dividiendo la distancia recorrida por el tiempo de caída. Usando una clepsidra, que era un invento de época, comprobó que la velocidad de caída aumentaba uniformemente con el tiempo, formulando así la ley del movimiento uniforme acelerado. Además de que se comprendió que la fuerza no produce un movimiento por sí sola,
sino que va a cambiar el movimiento generando una aceleración. Un cuerpo sin fuerzas actúa con una no actúa con una velocidad constante. Después pasamos a que los aristotélicos habían enseñado que todo movimiento iba a necesitar de una fuerza para mantenerlo, de suerte que un cuerpo sobre el cual no actúa sin ninguna fuerza, ya que iba a quedarse en reposo. Galileo comprobó esto dejando que unas bolas de acero, después de rodar por todo un plano que se encontraba inclinado, iban a continuar su movimiento en el plano horizontal. Se movían con una velocidad constante hasta que iban a ser detenidas por dos constantes, que puede ser la fricción y la resistencia del aire bueno, sobre las bolas. Tampoco era nueva la idea de que el movimiento tendía a persistir en ausencia de toda fuerza. Hemos visto que Leonardo había declarado que todo cuerpo tiene peso en el sentido en que se mueve, mientras que otros personajes ya lo habían supuesto. Galileo fue el primero que determinó esto de manera experimental. Después pasamos a que algo extraño es que nunca se enunció el principio con perfecta claridad. Se señaló a Descartes como el primero en hacerlo cuando escribió: cuando un cuerpo está en reposo, tiene el poder para permanecer en reposo y de resistir a todo cuanto pudiera cambiar ese estado. De manera semejante, cuando está en movimiento, tiene el poder de continuar en movimiento con la misma velocidad y la misma dirección. 30 años más tarde, otro físico de época, Huygens, lo reafirma de la siguiente manera, que dijo: si la gravedad no existiera ni la atmósfera obstruyera el movimiento de los cuerpos, un cuerpo mantendría para siempre con movimiento uniforme y en línea recta el movimiento que se le ha impuesto. Y bueno, así es como otros personajes siguen aportando a lo que ya había descubierto antes Galileo. En 1687, Newton lo reafirma nuevamente en su obra llamada Principia y lo convirtió en fundamento de su sistema total de dinámica. Pero bueno, el crédito de todo esto no se le puede quitar a Galileo, ya que él fue el primero en revolucionar toda esta parte de la ciencia mecánica. Así como también tenía la idea o creó el prototipo de hacer un reloj. Sin embargo, nunca llevó la idea a lo físico, nunca lo realizó como tal, así como tampoco lo hizo ninguno ni de sus hijos ni de sus discípulos, hasta que Huygens fue quien realiza este invento y lo patenta en 1657, y también fue escrito en su obra realizada en el año de 1673, que se llamó Horologium Oscillatorium. Después vamos a pasar con el siguiente tema, que va a ser la hidrostática. En esta vamos a tener que varios personajes aportaron de diferente manera a este tema. Comenzando por los aristotélicos, que habían mencionado que la forma de un cuerpo iba a determinar si podía ser sumergible o quedar solamente flotando en un cuerpo de agua. Más tarde, Arquímedes probó uno de sus experimentos más famosos, que fue con la corona, que había dependido de la densidad o un peso específico del metal. Con esto, lo que quería dar a entender era que no era el peso y no su forma lo que iba a determinar si un objeto podía flotar o sumergirse. Después pasamos nuevamente con Galileo, quien realizó un experimento relativamente sencillo, pero que hizo aclarar todas estas dudas con solo eso. Puso una bola de cera sumergida en el fondo de una vasija llena de agua y luego aumentó la densidad de líquido, que lo hizo añadiéndole un poco de sal, hasta que fue a tener la densidad determinado valor, vio que la bola de cera se empezó a elevar hasta que llegó a quedar flotando en la superficie del líquido. Por consiguiente, ya se llegó a la conclusión de que un cuerpo no un día flotaba según su forma, sino de acuerdo a la relación de su densidad relativa al fluido en el que fuera a estar sumergido. Y por último tenemos a Stevin, que estudió las condiciones en el interior de una masa de fluido. Las sustancias fluidas pueden dividirse en un sentido amplio, en viscosas y en líquidos no viscosos. Estos últimos son los que no van a tener una fuerza de cohesión. Stevin después demostró que la presión en cualquier punto de un líquido no viscoso, bueno, en un líquido no viscoso perfecto, dependería únicamente de la altura del líquido sobre dicho punto.
de suerte que sería la misma. Y por último vamos a ver lo que fue la paradoja hidrostática, que dice: la presión de un líquido sobre el fondo de la vasija que lo contiene depende únicamente del área del fondo de la vasija y de la profundidad desde la superficie del líquido, pero no va a depender de la forma de la vasija. Stevin probó con exactitud de estas leyes poniendo una placa ajustada contra el fondo de la vasija, y lo que realizó fue medir el esfuerzo requerido para levantar la placa contra la presión que iba a ejercer el agua que estaba contenida en la vasija. Sin embargo, bueno, todo este descubrimiento no fue visto hasta que llegó el siglo XVII. Continuando con nuestra exposición, hablaré sobre la física y uno de sus principales exponentes, quien fue Gilbert, con el estudio del magnetismo y la electricidad. Gilbert publicó un libro en el año 1600, el cual hablaba sobre el magnetismo y los cuerpos magnéticos, aunque también sentó las bases para el estudio de la electricidad estática, describiendo varios fenómenos y experimentos. Cabe recalcar que Gilbert fue el primero en ocupar la palabra electricidad, marcando un antes y un después en la nomenclatura científica. Después tenemos la química, con Paracelso y la iatroquímica. Fue un químico médico suizo que desafió las ideas médicas tradicionales. Su estudio se enfocó en la iatroquímica, la cual es la química enfocada a la medicina, buscando curar enfermedades con sustancias químicas. Aunque sus métodos fueron criticados por experimentar con sus pacientes, pero eso ayudó a desarrollar la química moderna y la liberó de la alquimia. Pasando con algunos de los instrumentos que se desarrollaron en esas épocas, fueron el microscopio, el cual se le atribuye a Zacharias Janssen, que era un fabricante de gafas holandés. Los primeros microscopios eran como pequeños telescopios. Los microscopios se hicieron con un lente bicóncavo como objetivo y un lente biconvexo, utilizado como ocular, unidos en un tubo de 12 pulgadas de largo por 2 de diámetro. Después tenemos al termómetro. Galileo en sí lo reinventó alrededor del año 1592. Este medía la temperatura gracias a la expansión y contracción del aire en un globo de cristal. De ahí tenemos a las matemáticas. Aquí, como su principal exponente fue Tartaglia y las ecuaciones cúbicas, y su estudio en los proyectiles. Niccolò Fontana, conocido como Tartaglia, hizo contribuciones significativas a las matemáticas. Investigó que el movimiento de los proyectiles y su alcance máximo se lograba en un ángulo de 45 grados. Esto en ausencia de la resistencia del aire. Tartaglia también resolvió un tipo específico de la ecuación cúbica, el cual fue un avance importante en el álgebra. Después, tenemos a Cardano y las cantidades imaginarias. Girolamo Cardano fue un médico con interés en astrología y álgebra. Fue una u otra figura clave en esta época. Cardano publicó la solución de la ecuación cúbica, lo que generó una disputa con Tartaglia. Su trabajo incluyó el primer estudio conocido de las cantidades imaginarias. Esto significa que lleva números involucrando la raíz cuadrada de -1, que actualmente son fundamentales en las matemáticas y en la física. Después, tenemos a Vieta y la notación algebraica, o los decimales. Francois Bate, un abogado y matemático aficionado, hizo contribuciones cruciales a la notación matemática. Viet simplificó la notación algebraica, utilizando símbolos más cercanos a los que utilizamos hoy, lo que facilitó la manipulación y la comprensión de las ecuaciones. Además, introdujo la notación decimal moderna para las fracciones, mejorando la precisión y la facilidad de uso en los cálculos. Por último, tenemos a John Nepper y Henry Briggs con los logaritmos. John Nepper fue un profesor quien inventó los logaritmos, el cual fue una herramienta revolucionaria para simplificar cálculos complejos. Si bien Nepper fue el que sentó las bases, Henry Briggs, uno de sus estudiantes,
reconoció el potencial de los logaritmos para la aritmética y colaboró con Nepper para desarrollar las tablas de los logaritmos útiles. Esta colaboración hizo que los logaritmos fueran una herramienta esencial para los científicos y matemáticos. Bueno, como conclusión, la lectura nos muestra un renacimiento científico como un periodo de profunda transformación, liderado por mentes como la de Leonardo da Vinci o Copérnico. Leonardo personificó la curiosidad insaciable y el valor de la observación y la experimentación fundamentales para el método científico. Copérnico, por un lado, con su revolucionaria teoría heliocéntrica, desafió las concepciones tradicionales del universo y el lugar de la humanidad en él. Es decir, Copérnico fue el que innovó y el que dio nuevas ideas, las cuales iban en contra de lo que ya se había estipulado. Este fue un tiempo donde el pensamiento humano se atrevió a cuestionar y a buscar respuestas en la naturaleza misma, impulsando un cambio fundamental en la forma en la que se generaba el conocimiento. Y bueno, por último, queremos cada uno de los integrantes del equipo decir lo que más nos interesó. Por mi parte, lo que más me llamó la atención fue cómo se podían hacer observaciones sin el uso de un telescopio, como las que hizo Tycho Brahe, que se dice que simplemente lo hizo con observatorios y que así pudo ver cosas tan impresionantes como una supernova o un cometa, y con los cuales posteriormente se pudieron traducir y hacer lo que conocemos hoy como las 3 leyes del movimiento planetario. Bueno, lo que a mí más me llamó la atención fue como en el hecho de pasar la teoría a la práctica siempre va a tener un cambio que nos va a hacer ver un poco más allá de lo que dejamos solamente escrito, de lo que solamente pensamos, como en este caso en la dinámica lo hace Galileo, llevando a cuestionando, antes que nada cuestionando todas las doctrinas que estaban ya impuestas o que ya estaban dadas a conocer y que era algo que pues todos creíamos. Sin embargo, él en el momento de llevarlo a los experimentos o llevarlo a lo físico, se da cuenta que pues van a haber siempre muchos cambios en este proceso y que es algo que a la fecha sigue siendo muy importante, ya que siempre van a haber estos cambios entre lo que podemos pensar o entre la teoría y va a ser algo muy diferente a lo que vamos a tener pues en la práctica. A mí me sorprendió de la lectura que lo que vemos en la actualidad, como son las ecuaciones, números o incluso nuestro sistema de numeración, se lo debemos hoy en día a los antiguos estudiosos y a sus gustos por el saber. Por ejemplo, sus inventos, o como conocemos el termómetro, actualmente es un instrumento utilizado tanto en la medicina, en la cocina e incluso en la casa. Y eso fue lo que me sorprendió a mí. Y bueno, ya por último queremos presentar brevemente nuestra línea del tiempo, la cual muestra de una forma cronológica todo lo que ya se ha dicho en la presentación. Empieza con el nacimiento de Nicolás Copérnico, la formulación de un modelo heliocéntrico, el nacimiento de Tycho Brahe, la observación de la supernova, la observación de un cometa, los avances de Stevin en la hidrostática, cuando Kepler publica sus dos leyes, sus dos primeras leyes del movimiento planetario, el telescopio de Galileo Galilei, es la publicación de su libro de Galileo Galilei, el método inductivo de Francis, cuando Galileo Galilei es juzgado por la Inquisición, la fundación de la Academia de Ciencias de París, el nacimiento de Isaac Newton, la fundación de la Royal Society en Londres, la síntesis de la física clásica por parte de Isaac Newton, la consolidación de la ciencia experimental en la Ilustración o el desarrollo científico durante la Revolución Industrial. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y espero haya sido de su agrado la presentación. Gracias.